Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar sobre combustibles, señores, y para eso nos acompaña un experto. Nos acompaña el señor Antonio Almonte Reynoso, que es exdirector de la Comisión Nacional de Energía, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y quien es bastante conocedor del tema, por supuesto, de los combustibles. Y miembro de Somos Pueblo, que está muy activo, ¿eh? Sí, yo quería pasar a esa parte un poco más adelante porque quiero concentrarme momentáneamente. Cuando tuvimos ahí hace poco al ministro de Industria y Comercio, él nos explicaba de cómo surgía la fórmula para el precio de los combustibles, de dónde surgía cuáles eran las sumatorias que se hacía para llegar a ese costo final, que es el que tiene que pagar el consumidor. Nos hablaba de una serie de impuestos que él no puede ni quitar ni poner, de acuerdo a lo que nos explicaba, porque esas son disposiciones gubernamentales de otra dependencia. Usted conoce muy bien el tema. Quisiera que me explicara un poco. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y la confianza. Ciertamente yo pude ver un poco la entrevista de José del Castillo, ministro de Industria y Comercio. Siempre tengo oportunidad de verlo, me gusta escucharlo porque tengo mucho aprecio como profesional y como persona. Pero en la verdad es que hay una cosa, el Ministerio de Industria y Comercio trata siempre de decir que la ley es como una especie de ley, es decir, de algo inamovible que es la responsable de lo bueno y lo malo que suceda en los precios de los combustibles. La segunda cosa que siempre argumentan, y lo hacía el ministro, es de que la aplicación de los precios de los combustibles es por consiguiente transparente en el país. Lo primero que debo decir es que la ley, ciertamente, la ley 112, establece los criterios básicos sobre los cuales se establecerían los precios de los combustibles y está más orientado que nada a propósitos tributarios impositivos. Claro. Y es el reglamento de la ley el que coloca la fórmula de cálculo del precio de paridad de importación y también la fórmula de cálculo del precio final de venta al público del combustible. Eso es así. Ahora, una cosa es la estructura de la fórmula, que ciertamente lo establece la ley y su reglamento, y otra cosa es los números que usted coloca en los componentes de esas fórmulas. Sencillo, si usted tiene que un determinado precio depende de la suma de A más B más C, A más B más C le puede dar 10, le puede dar 15, le puede dar 20, le puede dar 100. Depende de cuáles números usted coloque en A, en B y en C. Quien coloca los números en los componentes de la fórmula de los combustibles es discrecionalmente, hasta cierto punto, el Departamento de Combustible del Ministerio de Industria y Comercio mediante resolución. Si es las resoluciones, son decisiones del Ministerio de Industria y Comercio quien establece qué valor se pone en el margen a los mayoristas, qué valor se coloca en el margen a los minoristas, qué valor se coloca en el margen de los transportistas, y lo decide pero no publica qué valor se coloca como costo de importación del combustible que compra fuera y que se publica aquí semanalmente como precio de paridad de importación sin decir cuáles elementos constituye ese precio de paridad de importación. Pero no de manera que una cosa es usted decir cuáles son los componentes de las fórmulas y otra cosa usted decir cuáles son los números que corresponden a esos componentes y de dónde salen. Y en eso el Ministerio de Industria y Comercio no ha sido transparente. Pero cuando usted habla que se pone discrecional, y me sorprende o me gustaría entender, que se pone discrecional el margen de esto y el margen, eso no es un porcentaje que se pone. Cuando digo discrecional me refiero a que no está establecido la ley. La ley establece que hay un margen al mayorista. Pero no dice el porcentaje. Pero no dice el porcentaje. Yeah. El porcentaje lo estableció, por ejemplo, el margen al minorista y mayorista lo estableció la resolución 202, aprobada después de llegada del actual ministro de Industria y Comercio creo que fue en octubre del 2014. Fue en el 2014, creo que fue en octubre, que subió el porcentaje, por ejemplo, por galón de gasolina de venta de los minoristas, o sea, los detallistas, que estaba en ese momento a 10, lo subió a 10.7% el precio final. Okay. Entonces, así mediante resolución, este año, si quiere, el Ministerio de Industria y Comercio puede también ajustar o variar esos márgenes, dependiendo de la racionalidad.
De manera que lo que yo quiero decir eso, es decir, la ley no establece el valor de esos márgenes. La ley dice la estructura lógica y la estructura de precio final es lógica, porque es casi la misma que explican en la mayoría de los países, porque son costos normales. El problema está en los valores que se le colocan a esos márgenes. El segundo elemento que tiene que ver con transparencia es que el Ministerio de Industria y Comercio publica semanalmente precio de paridad de importación. El precio de paridad de importación es fundamentalmente la suma de lo que le costó a usted la gasolina, digamos un caso, en el exterior o en el mercado internacional, más el costo de importación. Ahora, el costo de importación está determinado, como lo dice el reglamento, por el seguro, por el flete marítimo, por el seguro marítimo, por el gasto de manejo de terminal, por costos bancarios, etcétera. Ahora, no hay documento y no hay forma alguna de que usted consiga cuáles porcentajes están consignados a esos elementos para que la suma le dé el costo, el precio que ellos publican semanalmente. Y no está prevista. Y si usted dice que eso pues no es nada, bueno, pues yo lo voy a decir, en la mayoría de los países, usted se mete a la página web y en muchos países usted consigue esos valores, porque eso sí es transparencia. Entonces, ahí no hay transparencia y ese jueguito, la diferencia y el juego del costo de importación ha sido utilizado por el gobierno dominicano a través de la refinería, que es la que importa la mayor cantidad de los combustibles en el país, para tener rentas que no tiene forma de cómo justificarla. Entonces, la transparencia no reside en usted decir que aplican la fórmula y que ahí están los márgenes. La transparencia reside en que usted le explique al pueblo y le publique al pueblo los fundamentos de los valores que colocan en esos márgenes. Entonces, la ley no obliga al ministerio a esa información, que no sea simplemente el número, la documentación que le dé soporte a esos números, no son de la ley de libre acceso, no es de la obligación que el ministerio va a entregar al ciudadano. Claro que sí. Hasta sin que se lo pidan. Claro que sí, y ya hace unos días, tengo entendido que se hizo, abogados del equipo de abogados, de juristas del Partido Revolucionario Moderno, estaban trabajando en el depositar una solicitud formal desde el punto de vista del manejo de los abogados para obtener la información sobre esos datos. Pero hay más en el negocio de los combustibles que tiene que ver con el Ministerio de Industria y Comercio y el gobierno. Antes de que pase eso, me gustaría saber, ¿quién pone el precio de paridad? ¿Lo pone el ministerio o lo pone la refinería? No, es el ministerio. El ministerio. El ministerio. Hay más. En primer lugar, el margen a los mayoristas. ¿Quiénes son los llamados mayoristas o distribuidores? Los mayoristas o distribuidores son aquellos que comercializan en gran escala los combustibles y se los distribuyen a las estaciones de servicio, a la bomba de gasolina. El margen que tiene establecido, que se publica semanalmente, oscila entre el 6 y el 7% del precio final del combustible, del precio del galón, de la gasolina, sí, de galón, a los distribuidores mayoristas. Ese margen en casi todos los países de América Latina no pasa del 4%. Y estoy hablando de países en donde el mayorista es regularmente el que importa gasolina y por consiguiente tiene costo de importación y de almacenamiento y después de gestión y despacho. En República Dominicana, las empresas privadas distribuidoras mayoristas no importan gasolina, o sea, por lo menos en proporciones significativas. La que importa aquí es la refinería. Importa más del 60%, casi el 70% de la gasolina. Un monopolio que lo protege la ley. Un monopolio que está protegido. Perfecto. La refinería importa y comercializa casi el 100% de la gasolina regular. Sí. Y importa también más del 90% de la gasolina premium. Entonces de ahí viene un intermediario que no se sabe bien su fundamento, que son unas empresas privadas llamadas mayoristas que no importan y tienen costo de importación y muy poca capacidad de almacenamiento, y esas perciben 6.5% o 7% del precio del galón de gasolina, cuando, repito, los valores auditados, publicados en los países andan alrededor del 4%. Entonces, ese margen, ahora, ¿qué pasa? Que de ese margen también se beneficia el gobierno. Y usted dice, ¿y por qué? Porque es que la refinería, ella es también es mayorista que tiene su almacenamiento y vende. Entonces también a ella se aplica ese margen y se aplica también el margen fantasma, que uno no sabe bien,
del costo de importación.